Ya tengo. Disculpen la demora, había problemas para conectarme, no entraba. Ya. A ver, en primer lugar, ayer había dos alumnos que no figuraban en la lista. Pareja Tello sí está en la lista, pero Arce Chukikawa no figura en la lista. Bien, ayer estábamos viendo el proceso de conocimiento, ¿no? Que es conocer una relación entre un sujeto y un objeto. El sujeto puede ser persona o animal, ¿sí? Y el objeto puede ser algo físico, puede ser algo que no es físico, como por ejemplo los números no son físicos, ¿no? No son materiales, pero los podemos conocer. Los dibujamos, los vemos, en realidad ahí son abstracciones. El conocimiento depende de la forma de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los animales ven en figuras planas, en blanco y negro, ¿no? En dos dimensiones, ¿no? Y nosotros vemos en colores y vemos volúmenes. ¿A qué se debe eso? A la estructura biológica de los ojos. Nuestro olfato es muy limitado. Un perro puede tener mucho mayor olfato, puede percibir más olores, ¿no? Entonces, en este caso, conocer es percibir el mundo con los sentidos, ¿no? Y así como una computadora, todos tenemos un disco duro. O sea, el disco duro puede ser simple o complejo. Nuestro disco duro, es decir, nuestro cerebro, es complejo. Tiene millones de neuronas que acumulan información, igual que el disco duro de una computadora, que almacena ceros y unos. Y un programa que los ingenieros han diseñado para convertir esos ceros y unos en algún tipo de figura, mensaje, sonido, etc. Entonces, la relación entre sujeto y objeto es lo que produce el conocimiento. Pero este conocimiento no es homogéneo, no es igual en todos, sino es un conocimiento que depende de la estructura biológica. Ayer hablamos del caso de la mosca, cuyo ojo es un ojo compuesto, conformado por una serie de ojos, y no sabemos qué percibe la mosca. Hay animales que perciben en la oscuridad. Se le dilata la pupila, por ejemplo, los felinos pueden ver en la oscuridad. Y otros animales que tienen desarrollado el olfato, etc. Entonces, el mundo que perciben, o sea, que conocen, depende de la estructura de los sentidos. Ese conocimiento es un conocimiento sensorial. Se le llama sensorial porque se produce por los sentidos. También ese conocimiento, como se va acumulando, a esa acumulación le llamamos experiencia, y por eso, por ejemplo, ustedes me ven, me escuchan, se imaginan mi cara, a pesar que no lo están viendo, y a eso se llama experiencia. Por eso se le llama conocimiento también empírico. También se le llama conocimiento de sentido común. Todos tenemos ese sentido común. Tú sabes dónde están tus cosas, dónde está tu casa, quiénes son tus padres, quiénes son tus amigos. Ese es el sentido común. O sea, el sentido común es el conocimiento cotidiano, ¿no? Nosotros vamos a la universidad a adquirir otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico. También hemos visto que todo conocimiento es una forma de lenguaje. El perro tiene un conocimiento diferente al nuestro. El perro tiene en su cerebro, en su disco duro, tiene olores,
figuras en blanco y negro, etc. Se comunica por gestos que nosotros interpretamos, que los otros animales interpretan. Interpretan que el perro está agresivo o está amigable. En el caso nuestro, lo que estoy haciendo en este momento es hablar. Es un lenguaje hablado. ¿Qué es el lenguaje hablado? Ahorita en este momento son aire que sale por mi boca, que se modula y que nuestro oído se ha acostumbrado a interpretar. A eso se le llama lenguaje simbólico. Son símbolos. En realidad no es, la palabra apropiada no sería lenguaje, sería idioma. Ustedes me están atendiendo y entendiendo a través de lo que llamamos castellano o español. Si habláramos inglés, entonces escucharíamos palabras en inglés, entenderíamos palabras en inglés. Y nuestro cerebro sería distinto, o sea, igual el que habla quechua es como el que habla alemán. O sea, las palabras tienen una raíz, tienen un prefijo, o sea, una base, y tienen un sufijo. Y han visto ustedes que en el alemán las palabras van creciendo. Son palabras largas. En el quechua es parecido. Entonces, o sea, yo hablo quechua, yo entiendo el mundo en quechua. Yo hablo castellano, yo entiendo el mundo en castellano. Yo lo conozco en castellano. Yo hablo inglés y entonces yo entiendo el mundo en inglés. En el caso del quechua, por ejemplo, la palabra pi, la letra PI, si lo pongo adelante, significa quién. Si lo pongo atrás, significa dónde. Por ejemplo, si digo Lima Pi, me estoy diciendo Lima en, o sea, en Lima, porque el pi lo he puesto atrás. ¿No? Pero si lo pongo adelante, el pi es una pregunta. Es como el verbo auxiliar en inglés, do. Do you hear me? Do you know? I do. Esas son reglas que nadie las escribe, ¿no? Se van formando por la costumbre. Entonces, y nosotros conocemos el mundo a través de eso. Vemos imágenes, veo animales, personas, etcétera, y guardo la imagen, pero para comunicarle es un gato, es un perro, tengo que hablar, tengo que usar un sonido. Si soy mudo, haré gestos. Si soy ciego, veo el mundo de otra forma. Veo, en realidad no lo ves. ¿No? En tu cerebro se forman otras sensaciones, son sensaciones. Bien, todo eso lo hemos visto. Sabemos lo que es, o sea, lo que nosotros usamos son conceptos. ¿Qué es un concepto? Un juego de palabras. Que tiene significado. Los conceptos pueden ser concretos, hemos visto, o sea, específicos, como lo que yo estoy hablando en este momento, ¿no? O abstractos. Los abstractos son generales. Son conceptos generales, como por ejemplo, alumno, profesor, automóvil, casa. Son conceptos generales. Mi casa, tu casa, es un concepto específico, concreto. Y yo te comunico algo, te estoy comunicando información. Y tú puedes conocer algo a través de esa información. También hemos dicho que es un hecho objetivo y que es un hecho subjetivo. Esa definición es importante porque nos permitirá
comprender a qué llamamos conocimiento científico. O sea, lo objetivo es cuando tú no calificas. ¿Mm? O sea, no. Lo que yo estoy hablando, ¿qué es? Un hecho, sonido, ese es objetivo. ¿Te gusta mi voz? ¿No te gusta? Eso es subjetivo. Lo que yo digo te puede parecer importante, parecer, o sea, subjetivo, o te puede parecer que no es importante. Sobre esto hay mucha discusión, tanto en la ciencia como en la filosofía. Ahora, ¿quiénes estudian la ciencia? Lo estudian los científicos y lo estudian los filósofos. Aquí hay toda otra discusión. Si yo soy científico, digo, yo sé porque lo estoy haciendo. ¿Y qué estás buscando? La respuesta a alguna pregunta, a un problema planteado. Y mi conclusión es esta. Y viene el filósofo y te dice, lo que tú has hecho está bien. O lo que tú has hecho no está bien. Y tú le podrás decir al filósofo, ¿y cómo, qué derecho tú vas a decir que lo que yo estoy diciendo está bien o está mal? Porque el filósofo no es un científico, es un filósofo, pero conoce las reglas de lo que él cree que debe ser una ciencia. Cuando yo digo que lo que él cree, quiere decir que en la ciencia hay muchas formas de creencia. Esos son enfoques científicos o teorías científicas. En realidad son enfoques filosóficos. ¿Mm? Por ejemplo, el objetivismo. Creer que la ciencia solo es objetiva. En los últimos años hay muchos libros sobre este tema. O sea, el que produce la ciencia es un científico que tiene sentimientos, gustos, etc. En teoría debe dejar de lado sus sentimientos, sus preferencias, etc. cuando estudia un hecho. ¿Mm? Entonces, sobre esto los filósofos dicen, pero eso no se puede dejar de lado. ¿Mm? Más adelante vamos a ver que esto se llama es relativo. Lo que para mí es bueno, para el otro puede ser malo. Bien, entonces, como esta es una larga discusión, ayer dije solamente que no voy a discutir cómo se construye una ciencia ni nada, sino, aunque sí voy a decir en parte de esto hoy día, me voy a basar en el filósofo argentino, no sé si entraron a internet y revisaron, llamado Mario Bunge. Él tiene un famoso libro, he dicho, ¿no? Que hace unos 60 años más o menos se puso de moda en el Perú. El libro se llama La ciencia, su método y su filosofía. Es probable que ese libro esté en la biblioteca de la universidad. Es un pequeño librito. La ciencia, su método y su filosofía. Ese libro lo han leído miles de estudiantes. Es muy sencillo. Y ya no se produce en las imprentas. Entonces, lo que existe es una versión pirata, fotocopiada, ¿no? Que lo pueden encontrar en Amazonas, ahí donde venden libros de segunda, ¿no? O en algunos sitios, ¿no? O si no, entren a internet. No sé si está todo el libro ahí. Ese pequeño librito, ¿no? Fue toda una revelación. Después Bunge llegó otro libro de Bunge, como por ejemplo La investigación científica. Lástima que no funciona la pantalla para mostrarle que es un libro muy grueso, tiene más de 1000 páginas.
Y ahí trata de decirte cómo se construye una ciencia. Tiene después una obra en 12 tomos que se llama Historia de la Ciencia. Ahora bien, este filósofo no es el único, hay muchos. Yo he escuchado a varios, ¿no?, que han traído del extranjero, que han traído al Perú, ¿no? Entonces, cada filósofo tiene una posición filosófica, que en el caso de Bunge se llama positivismo, que voy a explicar después. Lo que he dicho, y ayer terminé ahí la clase, es que Bunge hace una clasificación. No solamente Bunge, cualquier filósofo hace una clasificación de lo que es de ciencias. Entonces, él clasifica las ciencias en dos formas, en dos tipos, en dos modelos. Él llama ciencias formales, de forma. O sea, una ciencia se lo llama formales. Y otras ciencias se las llama ciencias fácticas, con F, de facto, fácticas. F-A-C-T-I-C-A-S, fácticas. Fact, F-A-C-T en inglés significa hecho. En latín también. Viene del latín, ¿no? Si no lo pronuncio bien en inglés y digo fact, ¿no? Y el que sabe inglés puede escucharme que estoy diciendo F-A-T, o sea, gordo. Pero este es F-A-C-T. Son ciencias fácticas. Lo que estoy en biología, la biología es una ciencia fáctica. Lo que estoy en economía, la economía es una ciencia fáctica. ¿Mm? Primero hablaremos de qué cosas son las ciencias formales. Las ciencias formales no son fácticas, no son hechos, son formas. No son cosas, son ideas. ¿Mm? Y estas ideas son universales. ¿Mm? Ahí tenemos dos ciencias, la matemática y la lógica. ¿Mm? ¿Por qué las llama formales? Porque el número no es un hecho, es una idea, es un invento. No existe, existe en tu cabeza y en mi cabeza. ¿Mm? Cuando yo digo uno, one, en quechua creo que se dice hub, H-U-H. ¿Mm? Ottawa, que en castellano es Tahuantinsuyo. Tawa es 4. En castellano 4. En inglés 4. ¿Mm? Tú, no sé, lo dibujas, ¿no? Lo dibujas grande, chiquito, bonito, feo. Pero no son cosas, son ideas, son abstracciones. Por eso le llaman formales, son formas. Y la lógica es la forma como generalmente pensamos. P, entonces Q. ¿Mm? Se han inventado gráficos, símbolos, garabatos para poder ver y estudiar. Entonces el número y la lógica no se ven, son formas, se aplican, pero no son hechos, se aplican a hechos. Yo tengo en este momento, según mi computadora y según este Zoom, ahí dice, incluyéndome a mí, 37
participantes. ¿Ves? 37, estoy usando un número. Y cuando ustedes han ido a la escuela, les han ido enseñando. Han comenzado 1, 2, 3, 4. Por eso que uno va a la escuela a una determinada edad. Antes no puede entender eso. ¿Mm? Y eso lo dicen los biólogos. ¿Mm? El cerebro todavía no está maduro para esas ideas. ¿Qué es una idea? Ya dije ayer. Cuando yo digo la palabra idea, en mi cabeza puede haber una imagen o puede haber un conjunto de palabras. ¿Mm? Tengo una idea. Cuando tú dices tengo una idea, el rostro no sabe qué es. Puede ser que en tu cabeza haya una imagen, pero tú no puedes mostrar a los otros la imagen, salvo en esta tecnología que es el Zoom. ¿Mm? Que prendes tu cámara y se ve tu cara. ¿Mm? Que no es tu cara, es la imagen de tu cara, en chiquito o en grande. Entonces, estas son las ciencias formales. Las otras ciencias son fácticas. Las ciencias fácticas se dividen en dos. Las ciencias naturales, que estudian hechos naturales, y las ciencias sociales, o también llamadas ciencias humanas. ¿Por qué puedo hablar de ciencias naturales y de ciencias sociales? O sea, es una división y esa división puede ser arbitraria. Entonces, yo digo ciencias naturales, primero tengo que saber qué es una ciencia. Tengo que tener una idea de qué cosas son ciencias. ¿No? Cuando digo naturales, quiere decir que el objeto de estudio de esta ciencia es la naturaleza. Ahora bien, entonces ustedes pueden preguntar, ¿y qué cosa es la naturaleza? ¿A qué llama usted naturaleza? ¿Ven? Lo que dije hace un rato ya en la clase de ayer, todo es un juego de palabras. Por ejemplo, una definición de un hecho natural es un hecho que ocurre sin la voluntad de las personas o de los animales, aunque los animales también son hechos naturales. ¿Mm? Entonces, ahí tengo todavía una palabra muy general, muy gruesa. ¿Qué ciencias naturales conocen ustedes? A ver, Coraima Paredes, por favor. Coraima está. Ya. Biología, profesor, química. ¿Y por qué dices que hay biología y química? ¿Cuál es el criterio que has usado? Se aplica bastante ciencias dentro de eso. No me estás dando la respuesta es más sencilla. Tú me dices biología. ¿Por qué? ¿A qué se llama biología? Mm, Acabo de decirlo. ¿A una ciencia natural? No, porque ¿y qué es una ciencia natural? Un objeto de estudio. Un objeto, no. No es cualquier objeto de estudio. ¿Te das cuenta de lo que dije? O sea, tú tienes que definir qué es un hecho natural. Y una definición puede ser, es un hecho donde no interviene el hombre. O sea, no depende de la voluntad de
del sujeto. Por ejemplo, respirar. Tú no dices voy a respirar. ¿Mm? Es un hecho que tú lo haces sin darte cuenta. Aunque puedes decir, ah, no, no quiero respirar, me quiero suicidar. ¿Mm? Suponiendo que no respires. Y entonces, en ese caso, si no, ¿no? Podrías manejar la respiración. Sí, la manejamos. Pero, por ejemplo, otro hecho que nos sucede a nosotros, de lo que ha dicho hace un rato, de la biología, ¿no? La circulación de la sangre. ¿Mm? Es un hecho natural. Me dirás, pero en algunos la sangre circula más rápido que en otros. Y yo te preguntaría, ¿y por qué? Porque estás pensando en los seres humanos. No, por ejemplo, la persona corre, el corazón se acelera. ¿Qué está haciendo? Está describiendo. Y entonces la sangre, ¿no? Circula más rápido o circula más lento. Y se ha inventado un aparato técnico para medir la presión sanguínea. ¿Mm? ¿Qué es presión? Ah, el que lo ha hecho tiene que haber definido a qué llama presión. ¿Qué es presión? Es la cantidad de latidos en un periodo de tiempo. Y ha inventado un aparato. Ese aparato no es científico, aunque lo pueden haber diseñado científicos. Es un aparato técnico. O sea, lo que lo han hecho son técnicos, ingenieros. ¿Por qué se llaman ingenieros? Porque tienen ingenio. ¿Mm? A ver, Ana Paula Salinas. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profesor, sí se entiende. Ya. ¿Cuáles son las ciencias naturales para ti? Entonces, primero, para decir tales, tú tienes que definir qué es un hecho natural. ¿Por qué un hecho? Porque son ciencias fácticas. Y fáctico es hecho. Coraima no ha sabido responderme con precisión. Ana Paula, ¿cuál sería el criterio para hablar la biología es una ciencia? La química es una ciencia. Porque la biología estudia al ser vivo. Ya. Entonces tienes que definir ahí qué falta. Definir qué son seres vivos. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Sí. Ya. Otra ciencia. La química. ¿Y por qué le llamas química? Se te ocurrió llamarle química. Ya. ¿Y qué estudia? Es la ciencia que estudia ¿Ah? el átomo. La ciencia que estudia el átomo. ¿Qué estudia qué? El átomo El átomo. ¿Y qué es el átomo? es la mínima unidad de un A ver, elemento. está bien. Kiara Carvajal. Gracias, Ana Paula. Kiara, Sí, profesor. ¿está de acuerdo con lo que ha dicho tu compañera? Es parte de la química. Pero entonces no han entendido lo que yo he dicho, pues. ¿Mm? Profesor, ¿podría ser la ecología? ¿La ecología es una ciencia? Ah, ¿por qué? Sí, es una ciencia Ah, que se basa en el estudio del entorno de los seres vivos. y el entorno de los seres vivos, ¿qué son? Biológicos, químicos, físicos. ¿Mm? Ah, es que yo no he dicho la palabra apropiada. Toda ciencia tiene un campo de estudio.
¿Mm? O sea, la física estudia hechos físicos. ¿Cuándo es un hecho físico? Tienes que definir qué es un hecho físico. Toda ciencia tiene un campo, un conjunto de fenómenos que estudia. Tiene un campo propio. Si tú me dices oxígeno, hidrógeno, son sustancias que le da un nombre, gases, y lo juntas y da agua. ¿Mm? ¿Y eso qué es? Biología, física, química, ¿qué es? Kiara, Biología. el agua es biología. No, perdón, química. Mm. Entonces, ¿por qué me dice la ecología? ¿Qué estudia la geología? A ver, Roberto Valencia dice, química, correcto, es química. La ecología es una ciencia. Neideli Braich Flores. ¿Qué dice Neideli? ¿Está o no, Neideli? Sí, profesor. ¿La ecología es una ciencia? Sí, De acuerdo a lo que yo estoy diciendo, no lo que te ha dicho otro profesor. sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo he dicho? Estudia hechos naturales. No. Lo que he dicho es que los científicos y los filósofos agrupan y dicen, estos son hechos naturales. De ahí falta una idea. O sea, dice, la idea previa es, ¿qué es un hecho natural? Un Uno, hecho donde no interviene el ser humano. correcto. ¿Hay una sola forma de hecho natural? No, hay muchas. ¿Mm? Pero acabo de decir otra idea. Toda ciencia tiene un campo de estudio. ¿Mm? Tiene un objeto de estudio. Entonces, lo que yo llamo química, ¿qué estudia? Hechos químicos. ¿Y qué es químico? Ahí lo defines. ¿Mm? Lo que yo llamo física estudia hechos que yo defino como físicos. ¿Mm? Si hay un hecho como el agua, que el oxígeno y el hidrógeno son hechos físicos, pero los juntos ya dejan de ser hechos físicos. ¿Qué es? Es químico. He mezclado. ¿Mm? A ustedes les han dicho que hay electrones, todos esos son conceptos, pues, que tienen cargas positivas y negativas. Todo eso es un juego de palabras. ¿Mm? A ver, todavía tenemos 7 minutos. Alison, Ariana, Muñoz. Buenos días, profe. ¿Entendiste hasta ahí? Que he dicho, Eh, toda ciencia tiene un campo de estudio, sí. ¿correcto? Ujú. Ese campo lo definen nosotros. No lo hace Diosito, no lo hace un ángel, no. Que nosotros hemos clasificado. Así como aquí hay hombres y mujeres clasificados por el sexo. ¿Qué es sexo? Los genitales, ¿ves? ¿O es algo más que eso? Entonces, dice acá, las ciencias buscan entender el universo. Claro, pues.
Pero para entender tienes que clasificar. Entonces dice una ciencia, pues, tiene un campo. ¿Tú eres físico? Estudias hechos físicos. ¿Qué es un hecho físico? Ahí tienes que definir, pues. Y la química estudia otros hechos físicos. ¿Mm? En la realidad están mezclados, pero tú eres físico y solamente estudias hechos físicos. Cuando estos se mezclan, y el químico sabe por qué se mezclan, porque tienen electrones, protones, etcétera, ¿no? Ya estás en la química, no estás en la física. Pero lo que yo podría preguntarle a Muñoz Ortiz, ya, Sí, profe, presente. ¿cuántas ciencias naturales tú conoces? Biología, química, física. Creo que esas serían Correcto, todas. Ujú. exacto, ¿ves? Entonces, si esas son las ciencias naturales, ¿por qué me salen por ahí la ecología? O sea, eso Entonces, sería parte de la biología. pero una ciencia se define por sus campos de estudio. Ajá. Y la ecología abarca física, química y biología. Biología. Ujú. Y una ciencia se define por su objeto de estudio. Ujú. Y la ecología tiene una mezcla de objetos de estudio. Ya. ¿Sería una ciencia? Mm, De acuerdo a lo que yo estoy definiendo. em, si la ecología tiene una mezcla de objetos de estudio, pero no tiene un campo, no tiene un campo fijo, o Sí, sea, un campo de tiene un estudio. campo mezclado, si quieres, llamémoslo. Entonces podría ser una ciencia, No, ¿no? porque el requisito es para una ciencia de tener un campo de estudio propio. Solo propio, o sea, no puede ser Claro. mezclado. Ah, No, entonces pues, no podría ser una ciencia, claro. ¿ves? Ujú. Que tu profesor te ha dicho que es una ciencia, seguro. ¿Y tú le crees? No. Si le crees, no eres científico. Eres un escolar. En la universidad tú no tienes que creer lo que yo te digo y lo que te dice el otro profesor. ¿Por qué? Porque quieres ser científico. Y el científico tiene que demostrarlo. ¿Mm? O sea, yo puedo decir algo que a ti te parece que está mal. Tienes que decirlo. ¿Mm? Usted ha dicho tal cosa, pero ahora está diciendo otra cosa y se contradice. Eso se llama criterio científico. O hay un libro que se llama Espíritu Científico. Exacto. Objetivo sí, Diosdado. Sí, sí tiene un objetivo, tiene un objeto. Pero ese objeto es mezclado. Y la ciencia tiene su campo propio. ¿Mm? A ver, ¿la medicina es una ciencia? Nayara, Nicole Yengle. Nayara, Sí, profesor. ¿la medicina es una ciencia? No, no es una ciencia, ¿Por qué no? porque no tiene un campo de estudio propio. ¿Y el médico es un científico? No, profesor. Sí. Si no, sería un brujo, pues. O sea, ¿qué cosa es medicina? ¿A qué llamamos medicina? O sea, ¿qué tiene que saber un médico? Nayara. Bueno, medicina le llamamos a todos los
estudios, por así decirlo, del cuerpo. Es un conjunto, por así decirlo, pero no es algo propio. No. Sí te entiendo, me falta un poquito de precisión. ¿Qué faltó? Lo que tú me has dicho es, el médico tiene que saber biología. Pero para saber biología, primero tiene que saber física. Y Correcto. también tiene que saber química. ¿Mm? Porque hay química orgánica y química inorgánica. ¿Mm? ¿Qué más? Tiene que saber un médico. ¿Solo eso? ¿Solo eso tiene que saber el médico? ¿Qué dicen? Sandra Rosario. Anatomía es una rama de la biología. O sea, la biología es más amplia que la anatomía, el que ha escrito. Sandra Rosario. Sí, profesor. Entonces lo que estás repitiendo. Sí. Ya. Entonces ya sabes esto. ¿Qué más tiene que saber un médico? Mm, eh, O sea, sabe física, sabe química, sabe biología, sabe matemática, sabe lógica. ¿Qué más? ¿Es lo único? debe saber todo Y referente. tú vas y le dices, doctor, me duele acá. Y él te dice, ¿pero te duele acá? O sea, ¿por qué te pregunta eso? ¿Por qué? Porque te vayas equivocado en lo que dice. O le estás mintiendo. Y le dice, no, se me está mintiendo. ¿Por qué? Porque el dolor que ella dice no está relacionado con lo que yo le estoy preguntando. Es un pseudo dolor, un falso. Entonces, ahora, ¿por qué me engaña? ¿Cómo sé que me engaña? Para eso tengo que saber un poco de psicología. ¿Mm? ¿Por qué te manda análisis? Sandra, ¿por qué el médico te manda análisis? Mm, para sacar pruebas, ¿Para qué quiere pruebas? para saber mm, Sí, ya cuando tú le has dicho, doctor, me duele esto, ya, análisis de sangre, análisis de orina, análisis de esto. Porque en su Profesor, cabeza, un segundito, porque en su cabeza él te está diciendo, ya tiene una idea, un diagnóstico, una hipótesis. Entonces quiere verificarla, pues. Entonces, ¿para qué te manda análisis de sangre? Porque le dice, puede ser que le falte esto, le sobre esto. Entonces, ¿para eso qué hace? Manda análisis. Cuando sale el resultado, ya. Acá dice que tantos leucocitos, eso. Ya ve. Me falta esto, le sobra esto. No está fallando. No, lo quiero que entiendan cuando digo médico o cuando digo ingeniero. Miren, he dicho, ¿la medicina es una ciencia? Y me he dicho, no, claro, ¿por qué no? Porque no tiene un campo de estudio propio, sino porque tiene muchos campos. O sea, el médico tiene que saber mucho, biología, química, matemáticas, etcétera. Tiene que ser aunque no estudia psicología o sí ha estudiado, pues tiene que ser brujo. El brujo igual, no ha estudiado ningún libro de psicología y sabe si le estás engañando o no. ¿Cómo sabe? Porque te mira, pues ve tus gestos. ¿Mm? Lo más difícil es estudiar al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano puede fingir. El animal no. O por lo menos la mayoría de los animales no fingen. Te está engañando. Ya está, se me acabó la hora. ¿Mm? ¿Entienden hasta ahí el problema? Y nos quedamos ahí. Lean, que es la ciencia. ¿Mm?
No creo que haya tiempo de la próxima semana de tomar la práctica, pero vamos a terminar esto y la siguiente semana voy a tomar la práctica de la separata de qué es la ciencia. ¿Alguna pregunta? Bien, nos quedamos ahí. Profesor, disculpe. Me quería hacer una pregunta a alguien por ahí, sí. Sí, buenos días, soy Muñoz Alicen. Bien. ¿Podría definir, para terminar, qué es exactamente las ciencias naturales y las ciencias sociales o no? Las Ok. ciencias naturales se ocupan de hechos naturales. Ujú. ¿Cuándo un hecho es natural? Tú tienes que definir cuándo es un hecho natural. Donde no interviene el hombre. Exacto. Cuando tú respiras es un hecho natural. Ujú. Pero tú puedes respirar así como quieras. ¿Ves? Y quieres engañar al médico. Y cuando quieres engañarle, el psicólogo dice, no, no quiere engañarle a propósito, sino es subjetivo o es inconsciente. Crear pena. ¿Mm? Entonces, ahí ya no es un hecho natural, sino ahí es un hecho social. Porque ahí va a entender una ciencia que llamamos psicología o sociología, como podemos saber. ¿Mm? O sea, Entiendo, profe. la palabra ciencia se aplica a un tipo de conocimiento. Originalmente la palabra ciencia es una palabra griega que significa conocimiento. Lo que ahora entendemos como ciencia comienza más o menos el siglo XIV, XV, probablemente en Inglaterra, cuando algunos filósofos comienzan a hacer las preguntas que ustedes se hacen. O sea, ¿cómo puedo tener un conocimiento más preciso? ¿Mm? Y eso sale de la filosofía, porque son filósofos. Entonces van a inventar métodos y técnicas. Se inventan. ¿Para qué? Para tener conocimientos más precisos. Cuando digo inventan técnicas, no es igual que inventan aparatos técnicos, que también sirve para eso. O sea, una cosa es técnica y otra cosa es tecnología. ¿Se entiende? ¿Ven? Sí, profe, gracias. No este curso no es de epistemología, eso se llama, lo que estoy haciendo se llama epistemología, que es un curso que yo he reclamado siempre que debe, aunque ahora le han puesto métodos y técnicas, un cursito, pero primero falta ahí un curso de epistemología, o sea, ¿no? ¿Qué se entiende por ciencia? El método significa camino, o sea, cómo llego al conocimiento, pero para eso tengo que definir qué conocimiento quiero. Quiero un conocimiento empírico, quiero un conocimiento científico, quiero un conocimiento filosófico. Son tres tipos de conocimientos distintos. Todos somos filósofos, pero no todos somos científicos. Porque si fuera así, ¿para qué voy a entrar a la universidad? ¿Mm? Hasta ahorita, ¿qué debe quedar claro para la siguiente clase? Cualquiera sea la definición de ciencia, o sea, tiene que tener un campo preciso. Si son ciencias fácticas, ¿qué hechos se estudia? La física, la química, la historia, la economía. Ahí queda una pregunta. ¿Y la ingeniería qué es? Ahí nos quedamos. Bien, lean, pregunten. El que no pregunta, no aprende. El que no se equivoca, no aprende. Yo me equivoco, por eso aprendo. ¿Mm? Eso decides tú, que eres un ser humano y que no eres solo un ser natural, biológico, sino que eres un ser social. Y por eso entonces, ¿no? Te arroche preguntar. Roche, a ver, busca en el diccionario, no existe la palabra roche. Hemos inventado eso.
¿Y qué significa Roche? Me avergüenza. ¿Y qué es eso? ¿Un hecho físico? ¿Químico? ¿Biológico? No. Cultural. Eso es lo que vamos a estudiar en el curso. Bien, pero se me pasó la hora. Gusto de escucharlo. Voy a tratar de que ahorita me pongo en contacto con el ingeniero porque primero no podía entrar. Segundo, ahora no me funcionó la cámara. Gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, profesor. No hay por nada. Hasta luego, profe, gracias. Papá.